Entonces, hola, ¿qué tal, chicas? Hoy hemos preparado una dinámica un poco especial porque a mí me gusta mucho todo lo que es investigación y tal. Y claro, también es bueno cuando estudiamos chamanismo ver de dónde viene. Bueno, eso ya lo hemos visto muchas veces con su base en Siberia y tal, pero quería hablar un poco de lo que es el chamanismo en todo el mundo, ¿vale? Porque hay en todas partes. Entonces lo que vamos a hacer hoy, pues, con Cristal, vamos a hablar de distintos... Lo hemos hecho más bien por continente, ¿vale? Porque si no por país vamos a estar 1000 años. Hay chamanismo en casi todos los países del mundo, pero vamos a verlo. Entonces yo os voy a hablar de Europa, de Siberia, lo que es Rusia y Asia Central, ¿vale? Y os voy a hablar de Asia, o sea, China, Japón, todo eso. Entonces vamos a empezar desde Europa y vamos a ir al este hasta Japón. Espero que vuestra geografía es buena. Y después entonces Cristal os va a hablar del continente africano, ¿vale? Del continente de las Américas y iremos a las antípodas, que es lo que es Australia, ¿vale? Si hay tiempo os hablaré un poquito de la Polinesia, ¿vale? Todo lo que es, porque ellos tienen un chamanismo muy diferente, todo lo que es Hawái, Tahití, todo esto en pleno Pacífico, ¿vale? Son islas del Pacífico y ellos también tienen un chamanismo, pero a ver si tenemos bastante tiempo. Te dejo unas palabras, Cristal, antes de empezar y ya empezaría con Europa. Vale, bueno, sí, esta investigación ha sido bastante dura, así que bueno, vamos a ver. Yo voy a hablar de Norteamérica, bueno, como dijo Chani, de África y de las antípodas. Está bueno, así que van a tener que investigar, chicas, Sí, porque una de las tareas de este mes pues va a ser que vais a elegir un país y vais a buscar el chamanismo, ¿vale? Sobre ese país. Podéis, claro, si por ejemplo si es China, pues China es gigante, hay muchas culturas diferentes dentro de China, pero podéis enfocaros en una región en especial o en general o como queráis, ¿vale? No podéis elegir todas un mismo país, entonces tendréis que poner aquí el país que elegís y ya pues hoy os vamos a dar un pequeño resumen y ya después vosotros profundizáis. En Google se encuentra bastante información, también en Amino hemos subido libros sobre chamanismo en el mundo, entonces pues ahí podéis encontrar e investigar, ¿vale? Sí, Ross, China es tuyo. Morgana, Noruega, ya la han elegido. Japón también lo podéis. Pero bueno, tranquilas, que ya vamos a explicar primero y ya al final me decís los países que queréis, ¿vale? Entonces, si Cristal no tienes nada más, yo voy a empezar con Europa. ¿Qué dices? Sí, chicas, lo único que voy a pedirles es que elijan un país que no sea de donde ustedes vivan, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes viven en México, no elijan el chamanismo de México, elijan otro para investigar. Qué sé yo, elijan uno de, qué sé yo, a ver, de Italia, de Rusia, algo así. Elijan de otro país, ¿sí? El tema va a ser más interesante ya de Latinoamérica, pues hay mucho escrito sobre el tema, pero a que no sabéis qué pasa con el chamanismo de Corea o de Bulgaria o yo qué sé, ¿sabes? Entonces
Entonces os va a ayudar a entender y llenar más, entender más lo que es el chamanismo a nivel mundial, ¿vale? Entonces voy a empezar con Europa, ¿vale? El chamanismo, pues en el cuadrante norte del mundo, especialmente en las Islas Británicas, Escandinavia, el chamanismo pues ha florecido como de forma intermitente durante miles de años. A pesar de la incursión del cristianismo, pues las tradiciones que han surgido de la antigüedad se han mantenido vivas hasta el presente. Las medicinas populares, las costumbres curativas tradicionales atestiguan la memoria de los hombres astutos, entre comillas, que practicaban y enseñaban que la curación podía obtenerse mediante el trance, la invocación, la profecía y los viajes a otro mundo, ¿sí? Muchas personas imparten cursos de chamanismo y trabajan con clientes en nuestra época utilizando conceptos extraídos de las fuentes tradicionales británicas y de la antigua tradición celta, ¿sí? Entonces, en el norte, si tenéis problema para ver, Inglaterra, las Islas Británicas, o sea, Irlanda, todo lo que es Escocia y el resto de Inglaterra, también los celtas estaban en Francia y una parte de España, ¿vale? Todo eso eran celtas. Si tenéis algún problema de geografía, me decís y mandamos carta, ¿vale? Sí. Entonces voy a empezar con los celtas. En Gran Bretaña e Irlanda y Francia también y parte de España, como os he dicho, las huellas de las primeras prácticas chamánicas pueden verse justo bajo la superficie de los grandes ciclos míticos de los celtas. La rica tradición bárdica, los bardos, sabéis que son como los poetas de la época, de estos pueblos, no solo se ocupaba de la poesía, sino también de la profecía, la visión, la adivinación a través del sueño y del trance, ¿vale? Estos bardos, estos poetas, se formaban durante 12 años y los 3 últimos se dedicaban a las habilidades chamánicas. Su creencia en la curación espiritual, la sabiduría ancestral, los espíritus y el carácter sagrado de toda la vida es inherente en todo lo que crearon. Así encontraron al bardo del siglo VI, que es muy conocido, seguramente si seguís un poco lo que es céltico, lo conocéis, se llamaba Taliesin, ¿vale? Y escribió en un poema suyo: he sido una esbelta espada, una gota en el aire, una estrella brillante, una letra entre las palabras. ¿Sí? Se ha reconocido como relatos de experiencias reales. Antes se pensaba que era como un poema y ya, pero después viendo lo que estudiaban y tal, se ha visto que eso era lo que experimentaban. Entonces habla desde un estado de encarnación donde el chamán y el espíritu están en el mismo tiempo y el mismo lugar. Entonces este tipo de paso interior al corazón de todas las cosas tiene lugar en un estado de trance, y los chamanes pueden alcanzar profundidades de comprensión mediante este método. Entonces, en este estado el chamán envía una parte de su alma para dejar atrás la conciencia cotidiana y pasar a un estado alterado del ser en el que puede encontrar fuerza espiritual y aprender de ella y volver con más sabiduría y visión de otro mundo, ¿sí? Y es lo que en las meditaciones que os he dado, mucha gente me dice, es que son muy potentes, se siente muy raro a veces. Hay gente que se siente incómoda o se asusta o algo, porque no son meditaciones tradicionales, entre comillas, sino que son meditaciones para inducir al viaje, ¿vale? Entonces, la tradición celta está llena de historias que reflejan
una visión del mundo en la que la humanidad y el mundo natural están estrechamente relacionados, donde los seres del reino espiritual caminan a través de nuestro mundo y abren el camino hacia el suyo, ¿sí? Y es lo que hemos visto hasta ahora. Y entonces también los celtas desde hace siglos lo hacían y por eso se considera una creencia chamánica. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? Acá. Pensé que habías desaparecido, Pensé que habías desaparecido. No, estaba haciendo... Quise apretar para hablar y puse la música. Sí, pero vamos bien hasta ahora. Entonces después tenemos a los nórdicos, que están por Escandinavia. Los nórdicos pues estaban, por ejemplo, en Dinamarca, en Suecia, Noruega, Finlandia, ¿vale? Entre los pueblos nórdico y germánico, el chamanismo y la magia estaban bajo la égida de Odín, ¿vale? El dios, que ya todos conocéis, aunque no sigáis lo que es la religión nórdica, que como divinidad Odín obtuvo la sabiduría colgando del árbol del mundo, o Yggdrasil, ¿vale? Tienes suerte, Cristal, que no te toca pronunciarlo. Entonces colgó durante 3 días y 3 noches y se hacía eco de las experiencias de los chamanes durante el renacimiento espiritual. Aunque perdió la vista de un ojo mientras ayunaba y aguantaba sobre el árbol, Odín obtuvo una visión interior y un gran conocimiento. En la saga de Ynglinga habla de él enviado su alma para viajar a otros mundos y que utiliza aliados espirituales animales mientras controla el clima, explora los elementos, adquiere poderes curativos y busca lo desconocido. Es sabio en la ciencia de la runa y en el galdur o canto. Puede profetizar acontecimientos lejanos. Estas habilidades las enseña a los sacerdotes, que se llamaba Godi, lo que revela que el chamanismo formaba parte de la Escandinavia precristiana. Todo el mundo sabe lo que es Escandinavia, ¿verdad? ¿Me estás preguntando a mí o a todos? A todos, pero puedes contestar. Como que estaríamos muy atrasada con el colegio, así que yo paso. Escandinavia es el norte de Europa. Lo que os he dicho, lo que es Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, ¿vale? Son países, todos estos países forman Escandinavia, ¿sí? Entonces muchas historias nórdicas cuentan con relatos chamánicos sobre cambiar de forma, como también hemos hecho una meditación sobre cambiar de forma a un animal, una práctica que también se extendió en la práctica marcial de los guerreros que emulaban a los osos y lobos cuando cargaban desnudos en la batalla, ¿vale? Entonces la misma idea la encontraremos en los chamanes jaguares del Amazonas. Entonces hasta los guerreros en sus prácticas hacían como representaciones de osos y lobos, ¿vale? Para encontrar su poder del animal tótem, ¿vale? Después tenemos el Seid, que no sé si se pronuncia así, pero bueno. Es una forma de oráculo en la que el vidente consulta a los espíritus en nombre de quienes tienen preguntas que no pueden ser respondidas por medio ordinario. Entonces su práctica se limitaba principalmente a mujeres, ya que el trabajo de oráculo pues se consideraba deshonroso para los hombres. La vidente se sentaba en un asiento alto, apoyada en su bastón, y entraba en un trance, ayudada por el canto de canciones que inducían a este trance. Recientemente ha regresado gracias a la dedicación de maestros de todo el mundo y vuelve a ser reconocida como una poderosa y eficaz para ver el futuro y contesta, bueno, un oráculo, ¿vale?
Entonces ellos tampoco tomaban sustancias, pero iban, como muchos otros chamanes, iban por cantos y sonidos que les hacían entrar en un trance, ¿sí? Vamos bien. Ahora vamos a viajar a Siberia, Asia Central, e iremos al Ártico, así que va a ser frío. A ver, sabemos todo dónde está Siberia. Está en Rusia, ¿sí? Entonces, al norte, en una zona que se extiende desde el Océano Pacífico hasta los Montes Urales y desde los bordes del Círculo Polar Ártico hasta Kazajstán. Bueno, eso está hacia el, ¿cómo se explicó? Bueno, es Centro Asia, digamos que es entre Turquía e India, ¿vale? Ahí está Asia Central. Incluye Mongolia, Laponia, o Laponia, no sé cómo se dice en español. Laponia es como el norte como de Finlandia, ¿vale? Donde están los renos y la casa de Papá Noel, si os suena más eso. Entonces están los chamanes que se llaman Buryat, Yakut, Altai y Sami, ¿sí? Y nos ponen en contacto con los ecos de la época en que el chamanismo apareció, ¿vale? Porque sabemos que el chamanismo más arcaico, más antiguo, apareció en Siberia. Entonces, Buriatia está en el sur de Siberia. Es que hoy os doy clase de geografía total. Entonces se encuentra entre Mongolia y Rusia. Esta es una tierra antigua, considerada por muchos como una de las cunas más antiguas del chamanismo. Su gente ha vivido durante siglos en la orilla norte del lago Baikal. Y este lago es la mayor masa de agua dulce del mundo todavía, ¿vale? Siguen un estilo de vida nómada en el paisaje montañoso de Buriatia, que ha cambiado poco a lo largo de los años, y siguen practicando el chamanismo desde un linaje casi ininterrumpido, ¿vale? Estos chamanes, su poder y potencia se derivan de la fuerza de los espíritus que actúan a través de ello. Los más poderosos son los que reciben su conocimiento y formación directamente del más antiguo de los dioses, lo que se le conoce como encantadores del cielo. Sí, vamos bien, no estáis perdidas en el mundo ahí buscando dónde estamos. No, para nada, vamos espectacular. Me quedé, no sé, en Siberia. O sea, mentira. Vamos bien, vamos bien. Un poquito complicado, pero vamos bien. Bueno, estoy intentando daros un montón de para que podáis ver dónde están cada cosa más o menos, ¿vale? Entonces, estos Buryat, hay muchos herreros. Muchos de los practicantes más poderosos son herreros allá, que al igual que en otras regiones del mundo se les considera semidivino por su capacidad para forjar metales. Hemos visto en muchas religiones, por ejemplo, los griegos tenían un dios del herrero, ¿sí? Y forjaba piezas para como espadas y cosas así y era como usaba tantos metales que creaba como una especie de alquimia y que hacía como si usaba estos instrumentos pues eras como casi invencible, ¿no? Entonces muchas culturas lo de ser herrero es como saber cómo, no sé cómo decirlo, como casi divino, ¿vale?
A ver, los rituales con fuego siguen desempeñando un papel importante en el chamanismo de este antiguo pueblo. En algunas zonas celebran sus ceremonias más importantes en torno a un yunque, donde se hacen ofrendas, ¿sí? Y cuando el asunto es especialmente grave, pues se llega a sacrificar una oveja o una cabra, ¿sí? Los nuevos chamanes reciben como una llamada para seguir el camino, ya sea directamente de los espíritus o de un ancestro chamán, como que se apodera de su alma durante una enfermedad y que se lo llevará al otro mundo, ¿vale? Esto es muy importante en muchas cosas del chamanismo, en muchas partes del mundo. Muchas veces uno llega a ser chamán después de una enfermedad, ¿vale? Como que es un llamado para, como un cambio, ¿no? Como cuando hay gente que vive una experiencia cercana a la muerte y después como que se les cambia, pues es un poco así. Entonces llegan a pasar por una enfermedad, no, claro, un resfriado no, pero una enfermedad más grave que están como entre los mundos, ¿no? Y ahí como que está el llamado. Entonces en estos momentos de enfermedad, el alma del futuro chamán es educada por los dioses y la llevan a recorrer los tres mundos, ¿sí? Los tres mundos que ya hemos visto muchas veces. Entonces se encuentra con muchas deidades y así va, como que lo educan y hacen su enseñanza allá. Entonces esto muchas veces lo vais a ver en otras culturas, ¿sí? Entonces ahí estábamos en Siberia. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, vamos espectacular, vamos muy bien. Hola Clau, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahora voy a seguir con los mongoles. Vamos a ver. Os explico una cosita. Al principio estaban los chamanes de Siberia, ¿sí? Desde ahí hay un grupo que se fue al este, hacia China, ¿vale? Para que entendáis. Se fueron al este y ahí, con la mezcla y tal, se crearon los mongoles. Este mismo grupo que estaba en Siberia bajó hasta Turquía, por toda Asia Central, y ahí es otra, pero al final los mongoles y los siberianos vienen de un ancestro en común, ¿vale? Espero que no lo estoy complicando mucho. Tenéis que tener un Google Maps a mano para ver dónde están los países, porque si estáis en Latinoamérica os pillan lejos, a lo mejor no veis bien dónde están las cosas. Yo quiero uno de esos países, vale, después elegimos. Voy a empezar con los mongoles. Entonces en Mongolia el chamán se conoce como Boge. Se dice que posee inmensos poderes y es extremadamente influyente dentro de la comunidad. Se reconocen especialmente por la forma en que tiemblan durante el trance extático, así como por hablar y cantar involuntariamente canciones de poder recibidas del reino de los espíritus. O sea, ellos tampoco usan sustancias, ¿vale? Lo hacen también como otros del norte que hemos visto, lo hacen a través del sonido, ¿sí? A través de tambores y de los cantos difónicos, por ejemplo, seguramente los habéis escuchado, os pondré un ejemplo después, ¿vale? Son muy guturales, son cantos que bajan mucho en los graves, ¿vale? Y empiezan a cantar cosas
que han recibido, por ejemplo, imagina, estás en tu meditación, como os he enseñado ya, y ahí te empiezan a cantar algo. Y cuando vuelves al mundo de físico, tienes esta canción, la cantas y te ayuda a conectar con el reino de los espíritus, ¿sí? Entonces el chamanismo mongol sigue vivo hoy en día e incluso existe una sociedad contemporánea dedicada a la preservación y protección de la tradición, ¿vale? Una vez, a ver, os quería contar una cosa, es que estos pueblos estaban en la antigua URSS, creo que se dice en español, la antigua Rusia, cuando estaban todos los países ahí. Y entonces, pues, los rusos son comunistas. Y a todos los siberianos, los mongoles y tal, los han perseguido y los han intentado erradicar, ¿vale? Porque para ellos no era algo bueno, les encarcelaron, fue una cosa bastante fea y todavía hoy en día hay algunos que viven casi en la total pobreza, pero en sitios feos les han puesto, entonces hay un problema. Tengo un documental que os podría poner que habla de eso, de cómo casi los erradican y cómo les dejan en condiciones feas para vivir allí todavía. Entonces, la verdadera naturaleza de la llamada chamánica es que una vez convocado, el chamán no puede volverse atrás. Hacerlo sería violar el contrato esencial entre el chamán y los espíritus. O sea, cuando empezáis el camino espiritual, a trabajar con vuestros animales tótem, a encontraros con dioses, a encontraros con ancestros y tal, no podéis volver atrás y decir, no, ya no quiero, porque eso sería como podéis llegar a perder a estos guías, ¿vale? Por ejemplo, si llegáis a perder a un animal tótem y tal, para volver a conectar con él, porque a veces cuando uno se niega y deja ese lado, pues como que ya después le dan como entre comillas la espalda, ¿vale? Entonces es muy importante cuando uno empieza con el chamanismo es no volverse atrás, ¿sí? Entonces, después, ¿qué tenemos? Tenemos los Sami. Este no os va a sonar de nada. El pueblo Sami vive en las regiones polares del noroeste de Europa, que comprende la península de Kola en Rusia y parte del norte de Suecia, Noruega y Finlandia. Es un pueblo urálico con su propia lengua, su propio idioma, y han sobrevivido tradicionalmente como pastores de oveja, pescadores y pastores de renos. ¿Vale? Por ejemplo, cuando yo estuve en Finlandia y en Suecia también, comen renos allá, ¿sí? Y la verdad lo he probado y está delicioso, ¿sí? Tiene un sabor súper rico. Entonces, es como ellos, no es un país de vacas, pues comen renos, ¿sí? El chamán Sami es conocido como Noaidi, uno de los principales medios por lo que los Sami dan el salto de la realidad ordinaria a la sutil es a través del sonido del tambor, ¿vale? Otro pueblo más que entra en trance gracias al sonido, ¿sí? Seguimos sin sustancia alucinógena ni nada, es a través del sonido. Y este tambor suele estar adornado con un mapa iconográfico del otro mundo, tal como lo entiende y experimenta cada Noaidi, ¿sí? Cada chamán de allá.
Otra cosa que os quería decir, chamán es una palabra que se debería usar solo para los de Siberia. Después cada pueblo, como este Noaidi, es un chamán pero de allá, ¿vale? Sí, ¿me entendéis, no? Entonces, el tamborileo no era el único método utilizado para entrar en trance. Y también usan una forma de canto, ¿vale? Todo es a través del sonido. Y este canto se llamaba yoik. Se trata de una forma de sintonizar con el otro mundo o con determinado ser. Ya veis que el canto y son muy importantes en lo del chamanismo. Entonces, en lugar de cantar sobre una cosa o un ser, el Noaidi canta sobre él de forma encarnada, como si él mismo fuera la cosa o el espíritu. A veces pueden hacerlo sin palabras, simplemente con un lenguaje espiritual silábico, ¿vale? Que no tenga nada, que no signifique nada, pero que a nivel espiritual tenga una resonancia que sí conecta. Entonces, lo que el significado de este lenguaje solo lo conoce el chamán que lo pronuncia, ¿vale? Porque, como os he dicho, hay muchas cosas que son muy personales. Un mensaje de algo será para vosotros un significado que para mí será otro, ¿vale? Entonces es un lenguaje muy personal. Entonces estos cantos pues son frecuentes y son espontáneos y se crean así en el momento tal cual. Entonces estos eran los samis. Y para los pueblos del norte terminamos, vamos al norte, al polo norte directamente. Son los inuit, que se llamaban antes los esquimales. Son los parientes cercanos de los pueblos siberianos y mongoles, ¿vale? Y viven alrededor del círculo ártico, ¿vale? Creo que también en América, creo que por Canadá o tal, también hay inuits. Entonces, la mayoría de los grupos inuit siguen teniendo un chamán. Se llama Angakok, cuya tarea es la mediación entre este mundo y el otro e invocar a los espíritus para liberar a las almas de los animales para poder cazarlos con éxito. ¿Sí? Entonces también curaban a los enfermos, viajando para traer de vuelta parte del alma perdida o robada, que cuando se reunían con el enfermo le devolvían la salud. Eso también es una cosa muy importante en el chamanismo, que se dice de que a veces enfermamos, estamos mal y tal, porque hemos perdido una parte de nuestra alma, ¿sí? Y entonces, ya os enseñaré más adelante, se hace un viaje para ir a buscar ese trocito que nos falta para volver a encontrar la salud. Entonces la mayoría de los chamanes inuit realizan complejos rituales con la búsqueda de la visión, similares a la de los chamanes norteamericanos, en la que toman, esto sí, veis, toman una bebida alucinógena o se someten también a un estado de alteración para comunicarse directamente con los espíritus. Entonces estos de los que he hablado hasta ahora son los primeros que toman bebida alucinógena, ¿vale? Los otros entraban en trance a través del sonido y del canto. ¿Sí? Si hay preguntas, vamos a ver. Bueno, acá Fuego pregunta, Chani, ¿ese chamanismo es mucho más espiritual? ¿Qué quieres decir con que es más espiritual? ¿Más espiritual que otro? ¿Más espiritual que...? Porque todo el chamanismo es espiritual. Del último que hablaste. ¿Por qué sería más espiritual? A ver, ¿qué me dicen? Dice, es más energía, supongo. Jueguito dice si es más energía. El chamanismo del Polo Norte.
¿Qué te hace decir que es más energético? ¿Por algo que dije? No sé. Si quieres subir fueguito a hablar, bienvenida. Eres igual que cualquiera. Sí, sería bueno que subieras para explicar bien por qué te suena más energético este. Claro, sería bueno. A ver, aquí solo os hago un poco las diferencias entre un chamanismo y otro, pero es mucho más complejo. También tiene elementos materiales, tienen tambores, tienen de todo. Lo que pasa es que os explico un poco las diferencias de un pueblo a otro, pero todos son espirituales, todos tienen su energía, todos, o sea, no hay uno más que otro. Dice, mm, es que me parece que hay menos elementos materiales. Ahí no puedes subir porque no tiene los auriculares. Yo tampoco tengo los auriculares, así que hablo igual. Bueno, dice, me imagino Polo Norte y todo hielo. Bueno, hay mucho hielo, pero también hay bosques, hay en el Ártico, o sea, hay bosque, hay estepa, hay de todo, no es todo hielo tampoco. Yo sería una que no viviría en el Polo Norte. Odio el frío, chicas, lo siento. Sí, además es que dicen que los iglú en verdad te guardan del frío, pero dentro del iglú hace 0 grado. O sea, hace muchísimo frío, pero fuera hace 40 bajo cero. Entonces parece que hace calor dentro. Pero sí que me habían dicho que en un iglú había... Yo he estado en un iglú además y mola mucho. Sí, sí, me acuerdo. Y, y bueno, tampoco noté que hacía más calor dentro, pero bueno. Les protege por lo menos. Sí, yo tenía un iglú, pero ese iglú, las carpitas, ¿viste? Que se usan para ir de vacaciones, también tenía una de esas. No sé qué es un iglú en Argentina. Un iglú es una carpa. Cuando te vas de vacaciones, por ejemplo, de iglú, que es igual, es redondita, nada más que es de tela y caño. Exactamente, una casa de campaña. Sí, Exacto, eso. una tienda campaña aquí decimos, sí. Sí, pues no, está guay. Un iglú yo estuve porque donde yo nací hacía muchos eventos culturales y habían reconstruido un iglú y entonces se podía entrar y ver cómo se hacía y tal. Entonces por eso vi un iglú. No fui al Polo Norte todavía. Todavía, dice, todavía. Bueno, está bien. Ya ni conoce todo el mundo, menos argentinas. Bueno, algún día no conozco todo el mundo, pero bueno, ya queda mucho por ver todavía. Vamos a empezar con Asia, ¿vale? Entonces, no sé si veis un poco cómo es Asia, pero os explicaré un poco dónde están los países. A ver, el chamanismo en Oriente siempre ha tenido una relación compleja con la variedad de creencia y práctica religiosa que existe en esta parte del mundo. Tenemos el budismo, el taoísmo, el sintoísmo y el hinduismo. Poseen un aspecto chamánico y está adaptado a las necesidades locales. Los registros indican la existencia de una sombría cultura unificada que en su día se extendió por Rusia, China, Mongolia y Tíbet. ¿Sí? Entonces, también cada una de ellas con su propio tipo de chamanismo que con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en las distintas religiones que todavía dominan estas áreas hoy en día. ¿Sí?
La manifestación de esta subcultura chamánica varía en gran medida dependiendo de la zona en cuestión, pero muchos países de Oriente todavía poseen una próspera comunidad chamánica capaz de practicar con creciente apertura. Entonces vamos a empezar con Corea. Todo el mundo conoce Corea, ¿vale? Es bastante conocido, Corea del Sur, ¿vale? Porque Corea del Norte da miedo. Os he hecho algo muy cortito, ¿vale? Porque hay muchos países en Asia y tardaría mucho, pero podéis siempre preguntarme si queréis saber más de un país, ¿vale? O investigar también por vuestra cuenta. El chamanismo de Corea se conoce como muismo y abarca una variedad de creencia y práctica. El chamán se conoce como mudang y suele ser una mujer cuyo papel es actuar como intermediario entre los espíritus y los seres humanos. Esto es lo principal del chamanismo en Corea, pero vemos que también en otros tipos de chamanismo pues es poder ser intermediario entre los mundos, ¿vale? Después voy a seguir con Japón. En Japón tenemos a los Ainu y es un pueblo indígena súper antiguo. Entre ellos, el chamanismo continuó como una práctica habitual hasta el siglo XVII, momento en el que se suprimió, ¿vale? Había practicante masculino y femenino. En los últimos tiempos se ha producido un resurgimiento de la práctica chamánica, especialmente entre las mujeres, y cada vez hay más chamanes que ejercen su habilidad en la comunidad moderna. La práctica en sí se ha alejado de las formas más comunes de chamanismo que implica el trance, el trabajo de viaje y ha evolucionado hacia un enfoque como de medium que incluye la posesión, ¿vale? Entonces, donde antes el chamán invocaba a un espíritu y viajaba con él para encontrar una solución a un problema, ahora estas mujeres tienden a dejarse tomar y controlar por los espíritus, especialmente los ancestros, pero bueno, el resultado va a ser parecido, pero la técnica ha cambiado, ¿vale? Entonces, estos Ainu se les atribuía poderes extraordinarios en la antigüedad. Podían calmar las tormentas, además de tener poder sobre los demás elementos, podían volar, decía, cambiar de forma. Volvemos a lo de cambiar de forma de otras culturas chamánicas. Podían conversar con animales y aves. Cuando hablamos de conversar con animales, también podemos ver lo de los augurios que ya hemos tratado, ¿sí? Entonces eso sería Japón. Después vamos con un favorito de Rose, que es China. Voy a hablar un poco de China. Entonces el chamanismo ha estado presente en China desde la antigüedad y se sigue practicando en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, a los Wu. Como se conocían los chamanes, practicaban la adivinación, la influencia sobre el clima, la oración y el sacrificio. El emperador Qin Shi Huang, no sé si lo pronuncio bien, que reinó entre 221 y 210 a.C., se dice que vagaba por las orillas del mar oriental ofreciendo sacrificio a las famosas montañas y los grandes ríos y a los 8 espíritus mientras buscaba a los Xian o inmortales de Xiangmen, palabra muy parecida a la de shaman siberiano, Xiangmen, shaman, ¿sí? También, a ver qué pasa aquí en el chat.
Estamos con las palabras raras. Seguimos. La palabra rara, dice. Es que os quiero dar las palabras porque así podéis investigar. El emperador se llamaba Qin Shi Huang, Qinshihuang, ¿vale? Por si lo queréis buscar. Vamos con las danzas rituales. Antes hemos visto que se hacía cantos, música. Ahora vamos a ver la danza, que también tiene un papel muy importante en lo que es el chamanismo. En la antigua China, los relatos de esta práctica se refieren a un periodo de hasta hace 4.000 años. Y el propósito refleja en gran medida el del chamán. Los movimientos del bailarín espiritual reflejan los del tai chi, ¿vale? Todos sabéis lo que es el tai chi. Es la práctica que todavía hacen los chinos, ahí hasta los viejitos los veis en los parques. Entonces es como un arte marcial, pero súper lento, y dicen que es súper bueno para el cuerpo, para la salud. Entonces, los movimientos, posturas y gestos que se enseñan a los practicantes de este arte antiguo se basan en forma y acciones de animales como el tigre, el leopardo, el león, la grulla, el águila, el fénix, la serpiente, el dragón, el mono blanco y la mantis religiosa. ¿Vale? Entonces, lo que viene del tai chi, dicen que vendría de estos bailes chamánicos antiguos, ¿vale? Por lo de que se transformaba a través de estos bailes en su tótem animal, ¿sí? En la China, después de Mao era un dirigente de China, para los que no lo sabéis, el chamanismo ha experimentado un renacimiento. Entonces, muchos años hubo represión, ¿vale? Lo suprimieron, en los que las creencias en los espíritus, el culto a los ancestros, una nueva generación está empezando a redescubrir estas creencias ancestrales, ¿sí? Entonces porque China durante muchísimos años pues era muy cerrada, había que hacer lo que decía el gobierno, bueno, todavía, pero poco a poco la gente pues como que vuelve a redescubrir sus tradiciones más antiguas, ¿no? Entonces después, bueno, Ros, yo lo pronuncio como puedo, no sé chino, así que no me regañe tu hijo ahí. Sí, a ver, entonces tengo eso de China y ahora vamos a empezar con Tíbet. Tíbet sabéis qué es, ¿no? Es que está arriba de India, como por las montañas del Himalaya. Por ejemplo, ahí como decía, ¿dónde está? Fueguito que dice que le parece la película de Kung Fu Panda. Si ustedes vieron la película de Kung Fu Panda, es como que también hace que se conecte con uno mismo. Se dieron cuenta como que trabaja mucho más su espíritu. Está buena esa película. Igual que Kung Fu Panda, Karate Kid, también hace mucho el trabajo en uno mismo. Es que la sabiduría china es muy buena y cuando ves lo de los artes marciales, en verdad es un trabajo espiritual, no es para ir a pegar a gente. Entonces, sí, China siempre tiene mucha sabiduría que enseñarnos y esperemos que poco a poco se abra y que podamos aprender de ellos también. Entonces voy a... Madre mía, me salen con películas de Brad Pitt ahora. Qué fuerte. A ver, el Tíbet. En la zona que hoy se conoce como Tíbet, así como en las tierras mongolas,
adyacente, las tradiciones chamánicas existieron durante miles de años, antes de la llegada del budismo en el año 700. La primera forma de esta religión era claramente chamánica, con trabajo trance, práctica de curación y así. Hasta hoy, un aspecto específico del chamanismo entre los tibetanos es la curación de la tierra. ¿Sí? Se considera que las energías de la tierra poseen aspecto positivo y negativo, y muchos problemas desde la enfermedad hasta el mal tiempo, y se resuelven armonizándolo con el entorno. Sí, es como a través de sus meditaciones y tal, intentan encontrar el equilibrio, ¿vale? Para que no haya demasiado, ¿sabes? Extremos, sí, que ya también lo hemos visto eso. Sí, está bueno, estamos hablando de otra cosa ahora. Pero me gusta. Me quedé con la de el chamanismo de China. Me gustó muchísimo. Me queda uno, habría muchos más, pero he elegido Tailandia, ¿vale? Hace poco sacaron una película que dicen que da muchísimo miedo, que es sobre el chamanismo de Tailandia, ¿vale? Entonces no me acuerdo cómo se llama. Pero dicen que he visto el tráiler y es como que ven que todo tiene un espíritu, las piedras, los árboles, un lugar específico, hasta una casa. Entonces no me acuerdo bien de qué iba la película, pero sí que iba sobre chamanismo de Tailandia, así que intentaré buscarla y la podemos probar aquí. Entonces, Tailandia tiene su propia mezcla del chamanismo que se basa en la religión Bon, mezclada con una generosa pizca de budismo y hinduismo. Todo ello influenciado por la poderosa y antigua cultura popular del país. Sí, por ejemplo, si vais a Tailandia, veis, hay como pequeños altares, a veces en medio de la naturaleza, y lo ponen ahí como ofrendas para los espíritus del lugar. Entonces, los chamanes son conocidos allá como médicos de espíritu, o más sencillamente como respetados maestros. Y a diferencia de la mayoría de otras partes del mundo, en las que el chamán actúa como sanador polivalente, los chamanes de Tailandia pueden optar por especializarse en un amplio abanico de habilidades. Por ejemplo, si hay uno que quiere especializarse en adivinaciones, otro que se quiere especializar en sanación y así, ¿vale? Entonces los de Tailandia tienen esa peculiaridad de poder especializarse en algo, ¿sí? Entonces ya termino yo, ya hemos visto de Europa hasta Asia, entonces voy a dejar Cristal hablar un poquito. Si tenéis pregunta antes de seguir, me decís, ¿vale? Sí, yo voy a preguntar algo. ¿Los dioses me mandarán a Brad Pitt? Digo, ¿no? Por lo menos. Pero si Brad Pitt ya es muy viejo, busca uno mejor. No, olvídate, Brad Pitt siempre fue el pum para mí, así que... Es que era guapo antes, pero ya como que ya se hizo mayor, el pobre. Sí, bueno, Ross, ya sé, solo me dijo que tengo que vestir a Egipto. Bueno, vamos a ver ahora. Yo voy a hablar sobre Norteamérica. Bueno, perdón, Chani, ¿tenés algo más que decir? No tengo más que decir, es mi última palabra. Ok, bueno, ¿estamos todos claros hasta ahora? Vamos a comenzar con Norteamérica, ¿sí? Bueno, en las Américas
el chamanismo ha seguido siendo una de las poderosas constantes entre los pueblos nativos, ¿sí? Desde las primeras naciones en el norte hasta las religiones sincréticas de América Central y las tribus remotas de la cuenca amazónica. Bien, a pesar que el continente americano estuvo separado del resto del mundo durante muchísimos cientos de años, a excepción de algunos, ¿sí? En la práctica del chamanismo, que los argumentos a favor de la existencia de una cultura chamánica global en un pasado más lejano empezaron a parecer más reales, ¿sí? Bueno, ¿se me escucha hasta ahí? Dígame para ir siguiendo. Sí, se te escucha. Sí, se te escucha. Ok, gracias. Bueno, en Norteamérica había 3 tribus, ¿sí? Una estaba situada a la orilla del mar del noroeste, ¿sí? Otra, perteneciente a las culturas de las grandes llanuras, y otra en las profundidades del bosque del noroeste. Para los occidentales, la medicina nativa americana es sinónimo de chamanismo. El ritual de la cabaña para sudar, la danza del sol, circulan libremente, ¿sí? Una de las primeras cosas que se ha de decir sobre el chamanismo de Norteamérica, que la palabra chamán puede ser inapropiado, especialmente entre los miembros de la tribu en las primeras naciones. O sea, como que le dicen chamán a alguien perteneciente de la tribu, sería como si fuera una falta de respeto, ¿sí? Los primeros pueblos poseen creencias y prácticas muy diversas, muchas de las cuales pueden denominarse chamánicas, aunque quienes los practican nunca usarían esa palabra, lo que yo le acabo de decir recién, ¿sí? En cambio, títulos como guardianes de la tradición, gente medicina, cantores del espíritu y curanderos tradicionales. Aunque hay una amplia variedad de prácticas individuales, la base no son diferentes. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a seguir. ¿De qué están hablando? Me parece que están hablando de actores y no leo. Sí, me están hablando de actores. Bueno, yo sigo. En la sociedad chamánica, la gente medicina de Norteamérica a menudo se juntan en grupos conocidos como sociedades medicina, ¿sí? Los chamanes individuales practican por su cuenta. La mayoría pertenece a algún grupo que ofrecen apoyo mutuo y organizan las múltiples y complejas rituales. Las leyes éticas y las prácticas de la sociedad águila, una de las más poderosas de las 5 naciones, fueron estudiadas cuando se redactó la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Tienen una sociedad general de medicina animal que mantiene el estrecho vínculo entre los humanos y los animales, tanto físicos como espirituales. La sociedad águila trabaja para devolver la vida a los que están al borde de la muerte. Realizan danzas con trajes emplumados. Otra de las sociedades es la de oso. Curan enfermedades específicas, ¿sí? Después está la sociedad nutria, que se centra en la magia de las mujeres y trabaja principalmente con el agua. Después está la sociedad del bisonte, que danzan, cantan y preparan un plato curativo, hecho con carne de bisonte. También cuentan con una cantadora para los muertos, que es una mujer, ¿sí? Ella trabaja al servicio de quienes tienen sueños inquietantes enviados por los antepasados, ¿bien? Después tenemos uno que se llama el falso rostro. Este trabaja a través de la elaboración de máscara, la cual se divide en 4 grupos, ¿sí? Tenemos la máscara de portero o de doctor, la máscara de baile, la máscara de mendigo y la máscara secreta.
Bueno, por ejemplo, la máscara del doctor se utiliza únicamente durante rituales de curación. Exactamente, Ari. Después, la máscara de baile se usa solamente en ceremonias de baile, ¿sí? La del mendigo, en ceremonias para solicitar la curación a los espíritus. Y la secreta, como dice la palabra, solo se usa en ceremonias privadas que no están abiertas al público y se consideran las más poderosas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna duda o algo? A ver, bien, bueno. Después tenemos los rituales, la jerarquía y la iniciación, ¿sí? Por ejemplo, para la iniciación está la cabaña para sudar, como dije al principio, ¿sí? Que es un ritual de baño a vapor. Este consiste en meterse en un espacio cerrado para sudar. Es común en muchos de los pueblos del mundo, ¿sí? Y la mayoría de las sociedades, tradicionales, esto se convierte en una disciplina espiritual, ¿sí? La estructura es temporal, hecha con palos curvos, donde se calientan las rocas y son colocadas en el centro de la cabaña, ¿sí? En Norteamérica, el mismo ritual tiene el efecto de limpiar el cuerpo de impurezas y aliviar el dolor reumático u otras enfermedades, ¿sí? Enfermedad. Pero su efecto sagrado es la humildad que produce de quien suda. En la mayoría de las sociedades tradicionales americanas, este baño de vapor es una herramienta para la disciplina espiritual, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces sabemos que la cabaña para sudar, más que todo en Norteamérica, es para la disciplina espiritual, ¿sí? Del cuerpo. Bueno, en la búsqueda de la visión, los pueblos de las llanuras del centro de Norteamérica, las tradiciones y las técnicas del chamanismo no cambian mucho, ¿sí? No obstante, con la diferencia que las tribus participan en actividades chamánicas. Cristal, no se te escucha. Cristal se fue de... No, creo que tiene mala cobertura o algo. Así que vamos a esperar. ¿Qué tal vais por ahora? ¿Ya os está gustando el tema de todos los países? Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, ya. Sí, no sé, internet acá en Argentina anda bastante mal. ¿En qué me quedé, chicas? A ver, son demasiados chamanes. Pensé que no había tantos. Dígame en qué me quedé. En la búsqueda de la visión, me parece, ¿sí? Bueno, comienzo de ahí. Bien. Los pueblos de las llanuras del centro de Norteamérica, las tradiciones y las técnicas del chamanismo cambian un poco. No obstante, con la diferencia, las tribus participan en actividades chamánicas. A diferencia de las prácticas de Siberia o el Círculo Ártico, los chamanes y la gente de medicina de la llanura se las llaman locotas o pies negros, ¿sí? Buscan la iniciación por el aislamiento, el ayuno y la meditación. Para estas prácticas se busca la visión, ¿bien? Están casi familiarizadas con el término chamánico occidental, como el viaje chamánico o los animales de poder, y se practican en otras culturas nativas americanas. ¿Bien? Por ejemplo, el pueblo Inut dice, emplean rigurosas búsquedas, ¿sí? Ellos se retiran a las áridas extensiones árticas durante semanas. En cambio, Nepal, la sabiduría dura unos días, en lo cual ellos se colocan en plataformas elevadas sobre los árboles. El propósito es que
se permiten conectar con el espíritu y recibir su guía, ¿sí? Y ellos limpian y armonizan el cuerpo, descubriendo una dirección personal o del destino. La riqueza y variedad de las tradiciones chamánicas de los pueblos son las primeras sanaciones, ¿sí? Lo sitúa entre lo más importante para entender cómo funciona el chamanismo en la práctica. O sea, ellos se retiran, estas dos tribus se retiran para poder conectarse con su guía, limpiar su cuerpo y armonizar. ¿Bien? ¿Hasta ahora vamos bien? Eso fue lo que es Norteamérica. ¿Bien? Bueno, ahora voy a ir con África. África, el chamanismo africano, probablemente se remota más lejos en los tiempos en el que cualquier otra región del mundo, ¿sí? Con la posible extensión de Australia. El rico y complejo variaciones, que resulta difícil clasificarlas, tienen un tapiz de prácticas chamánicas en el continente, ¿sí? Y resulta muy difícil entenderlas, ¿bien? En África es donde encontramos una comprensión más clara de los ancestros como colectivos fundamentales, ¿sí? Para la salud y el bienestar. Eso es lo que es África. Yo resumí lo que más pude porque tengo varios continentes, ¿sí? Por ejemplo, el sur de África, las multitudes tradiciones chamánicas, las más desarrolladas son de las tribus Zulúes, Wasi, Soxa, si no leí mal, ¿sí? Y el ya te vas a estresar con los nombres. Sí, pero lo estuve leyendo anoche, así que vamos a ver. Y el otro que es Debelete, ¿sí? Del sur de África. Debete, del sur de África. Dice, realizan trabajos de curación. Ellos buscan la búsqueda del ganado perdido o robado. Estas son las más cercanas a los bordes y druidas celta, ¿bien? A los reinos internos para conectar con los ancianos de la tribu. Ya así, ellos te pueden mandar noticias, ¿sí? O avisar malos presagios. La tribu se somete a una estricta limpieza, ¿sí? Este ritual, que incluye lavarse con sangre de animales sacrificados para tomar la medicina sagrada. ¿Bien? Por ejemplo, voy a hablar del sangoma, ¿sí? Dice, la formación del ritual es sacrificar una cabra a los antepasados. Luego, el nuevo sangona lleva la vesícula biliar de la bestia cosida en las trenzas de sus cabellos. Esto, a partir de ahí, ¿sí? Él ahora actuará como un medium que facilitará la comunicación entre el pueblo y los antepasados. ¿Bien? El sangoma vive en una choza llamada tumba, que comparte con los antepasados, que son representados a través de figuras de madera. ¿Bien? Estos antiguos seres espirituales son representados por estructuras de maderas, pueden estar asociados con colores, ¿sí? Específicos, donde el sangona tiene que vestir esos colores cuando se le comunica con los antepasados. Se realizan una combinación de cantos, danzas y toques de tambor. ¿Bien? Si se necesita una respuesta menos exigente, por ejemplo, como tratar asuntos simples, el sangoma puede aplicar un tipo de adivinación en lo que emplean los huesos de animales lanzándolos al suelo. Bueno, a ver, ¿tienen alguna duda, hasta ahora o sigo? Perdón. Sigue. Bien. En la medicina simbólica, cuando un paciente acude al sangona, este usará el trance o la adivinación, ¿sí? Para descubrir las causas
espiritual del problema. Bien, estas medicinas son altamente simbólicas y están diseñadas para devolver al paciente a un lugar de equilibrio interno y externo, aparte de la armonía y la curación. Bien, pueden beberse, fumarse, inhalarse, frotarse sobre la piel. Para un problema, por ejemplo, digamos que necesitan fuerza de coraje, normalmente estas medicinas se utiliza grasa de león, donde se frotan sobre el cuerpo. ¿Bien? Bueno, eso sería hasta ahí lo que es África del Sur. ¿Bien? El chamanismo de África se trabaja más con el mundo de abajo. Sí, si no me equivoco. Bueno, África Central Occidental, vamos a ver ahora. En África Central Occidental se practica en Gabón y en Congo. El chamanismo está representado por el Witi, una religión sincrética que combinada con el animismo y la adoración de los antepasados, con forma del cristianismo, ¿sí? El chamán es el Ganga, ¿sí? El sacerdote, el curandero, el intérprete de sueños, el de las visiones, ¿bien? En los pueblos Bangogo, perdón. Y ahora vienen los nombres raros. Misago de Gabón y los pueblos Fan de Camerún, ¿sí? Son los que ven los ancestros, donde puede interpretarse como un chamán. O sea, son los únicos, en esos pueblos son los únicos que pueden ver los antepasados y ellos se convierten en chamán, ¿sí? Por ejemplo, el vuelo del alma, ¿sí? Y el iboga. El elemento central de la práctica de Ganga, ¿sí? Es una sustancia alucinógena derivada de la raíz de la planta de Tabernate iboga, ¿sí? Cuenta una historia que el último de los dioses, creadores del Same Shemebeje, muy bien con las palabras difíciles, se encontró con un pigmeo, Bitabú, que estaba recogiendo frutas, ¿sí? De un árbol que se llama Atanga. Bien, Same, ¿sí? El espíritu de Bitabú quería su espíritu, ¿sí? De modo que éste hizo caer el árbol y lo hizo morir. El dios le cortó los dedos de la mano, de los pies y los plantó en el bosque. Bien, los dedos crecieron para dar un matorral que se llama evoca. Bien, y de él se deriva la palabra iboga. Bien, iboga se utiliza para inducir la iluminación espiritual a través de un estado de trance que permite la comunicación con los antepasados, ¿sí? Este ritual es un ritual de iniciación entre las tribus de esa zona. Bien, en la región del Witi permite la entrada de los espíritus de los ancestros y describen como abrir cabezas. Bien, en la ceremonia del chamán pueden consumirse hasta 3 cestas llenas de esta planta en un periodo de 24 horas. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Díganme si quieren que pare. Sí, solo que he visto una pregunta de si en algunos países se trabaja más con los mundos de abajo o de arriba. Recordar que en este mundo físico, de arriba y de abajo, así que siempre el chamán va a encontrar un equilibrio entre estos dos mundos, ¿vale? Entonces no es ni con uno ni con otro ese equilibrio, aunque una tradición parece más oscura que otra, nada mejor dicho para África, pero no, siempre es igual abajo que arriba, ¿sí?
Vale, sí, como que o sea, el continente africano da que interpretar que trabajan más con los de abajo. No, he dicho Bueno, lo sigo. opuesto, Cristal. Te voy a matar hoy. Acabo de decir lo opuesto y me dice... A ver, he dicho... eh, todo lo que es chamanismo es encontrar el equilibrio. Entonces, un chamán trabaja igual con los mundos de arriba que los mundos de abajo. Chicas, si ustedes el domingo que viene no me ven acá es porque Chani me colgo. Pero digo yo, a mi ver, a lo que yo estaba leyendo y todo esto, es como que da a interpretar que los chamanes de África parecieran que trabajaran más con el mundo de abajo. No es que estaba diciendo que no, es lo que yo interpreté. O sea, por eso digo que a lo mejor porque son muy de tierra, trabajan la energía bien densa, pero no significa que no trabajen con la de arriba, porque todo chamán sabe que es necesario el equilibrio. Claro, claro. Por eso digo yo, es lo que yo interpreté, ¿sí? Bueno, sigo. Esto se produce en un estado, bueno, como habíamos dicho, que esta ceremonia el chamán puede consumir hasta 3 cestas llenas en 24 horas, ¿bien? Esto produce un estado en el que el alma del iniciado se separa de su cuerpo, ¿bien? Y deambula por el mundo del espíritu, ¿sí? Durante ese tiempo a eso se le conoce como Bansi, una palabra que se produce como ángel, ¿bien? Como ocurre en tantas culturas, no solamente en África, sino en otros lugares como Australia o el Círculo Ártico, el vuelo del alma que lleva al neófito ante los antepasados, que actúan como mediadores y mensajeros entre el chamán y sus dioses, ¿sí? Bueno, eso. Añado una cosa, como veis, hay pueblos que sí usan sustancias alucinógenas, pero veis que hay muchos otros chamanes que no usan ninguna droga, sino que inducen ese trance gracias a la música, al canto y al baile. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro porque mucha gente mezcla chamanismo y alucinógenos, pero muchos pueblos no lo utilizan. Vale, bien. Ahora voy a explicar un poquito de los yorubas, ¿sí? Ustedes ya saben lo que es un yoruba, ¿o no? Bueno, mientras yo voy leyendo, ustedes escriben. Bien. Los yorubas son uno de los mayores grupos donde están ubicados en África Occidental. Sí, son tradiciones chamánicas que se basan en seguidores del orishá, ¿sí? Es una religión muy extendida que tiene su origen en la región de los Yoruba, ¿bien? Y se ha extendido por todo el mundo tras la emigración forzosa de los esclavos, ¿bien? La religión Orisha, ¿sí? Es una extensión espiritual del dios Olodumare, ¿sí? Es una variante de otros impulsos religiosos, incluyendo el candombe, la santería, el umbanda y el vudú, ¿bien? El Oduwa, ¿sí? Es el primer rey que descendió a la tierra del cielo, trayendo consigo las enseñanzas que forman la base de los orishas. ¿Bien? Los orishas. ¿Alguien sabe lo que son los orishas? Bueno, los yoruba creen que la vida cotidiana depende del conocimiento, ¿sí? Y del alineamiento, del ori. Hace referencia a la cabeza, también significa la parte del alma que determina el destino personal, ¿sí? Están conectados con el concepto Aye,
Han escuchado que muchos orishá dicen aye cuando se despiden, ¿verdad? Este término también se usa como una afirmación de saludo, ahí como les digo, o oración, conectado con el concepto de crecimiento espiritual. Bien, los orishá, dice, tratan de encontrar el equilibrio y el alineamiento, con la fuerza de la vida conocidas como Ori, ¿sí? Permiten conectar directamente con el Dios y también con los antepasados. Bien, los orishá son los nombres de los espíritus, ¿sí? Son numerosos y pueden ser invocados para diversos propósitos. Ahora, yo hice un pequeño resumen de los orishá, pero también podrían ustedes, si quieren, buscar más información, ¿sí? La medicina yoruba, ¿sí? Esta medicina herbal cubre una gran importancia, aunque no sea tanto el estudio en sí de la planta, ¿sí? La curación ofrecida por los espíritus que habitan en ella, ¿sí? Afectan tanto a la elección de las plantas como su aplicación a los demás pueblos, o sea, a los demás miembros del pueblo, de la tribu. A estas aplicaciones medicinales se denominan medicina yoruba o de orishá, ¿bien? Y están vinculadas con el sistema de adivinación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, sí, yo me contesto sola. Dice, el Ifa es la colección de los textos místicos introducidos a la adivinación, la oración, la danza y el gesto simbólico, ¿sí? Y el uso de las plantas para curar a la gente. La medicina yoruba es similar a la práctica occidental en sentido de comprender la existencia de los gérmenes, ¿sí? Estos retratados son como insectos invisibles llamados kokoro, ¿bien? Y son pequeños gusanos, los cuales también son llamados arón, que habitan el cuerpo, ¿sí? Y son las causas de la mayoría de las enfermedades, ¿bien? Los chamanes yoruba se tratan de exponer a estas criaturas bajo un control y expulsarlos del cuerpo. Lo consiguen por medio del pensamiento, de la oración, la invocación, los trances, ¿sí? Y también como la medicina herbal. Otra fuente de curación son los amuletos, ¿sí? Que quedan investidos por el poder invocado por el chamán. Y esta aproximación a la curación se deriva del antiguo Egipto, ¿sí? Donde se usaban prácticas similares. Bien, hasta ahí tenemos lo que es la medicina yoruba. ¿Tienen alguna duda o algo? Bien. Como vieron, normalmente cuando los orishá, persona que estudia esta práctica, ¿sí? Vieron que normalmente dice, cuando se despiden, dice aye o en alguna oración, y normalmente siempre nombran la palabra aye, ¿sí? Está muy bueno, es muy interesante esta tribu de orishá, es muy interesante porque creo que tratan de mantener el equilibrio entre la vida cotidiana y la energía propia, ¿sí? Bueno, ahora voy con los antípodas, ¿sí? El chanismo de las antípodas representa uno de los hilos más antiguos que han sobrevivido de esta tradición, ¿bien? Entre los pueblos del desierto australianos, los maoríes de Nueva Zelanda y de las tribus de Nueva Guinea entran en un mundo de antiguos caminos. Maorí, sí. Bien, son de creencias antiquísimas, muy antiguas, y de tradiciones primitivas, ¿sí?
Los curanderos continúan con el trabajo que siempre han hecho, ¿sí? En algunos casos, sin interrupción, durante miles de años. O sea, esto quiere decir que los maorí siguen con el mismo camino desde muchísimo antes, ¿sí? Y con las mismas tradiciones, ¿bien? Dice, han continuado practicando rituales que invocan a los antiguos dioses, conectando con los ancestros, y la sabiduría que representa el hilo vital, ¿sí?, de la vida. Es una tradición más notable para los pueblos, ¿bien? Los aborígenes australianos tienen un conjunto inmensablemente sostificado de tradiciones chamánicas que han permanecido sin cambio durante el extenso periodo de tiempos, ¿sí?, de estos pueblos. Estiman que estos aborígenes llevan 40.000 años en la Tierra, los cuales han cambiado muy poco, a pesar de los efectos occidentales, ¿sí?, y de las grandes fuerzas cristianas, para convertir a estos nativos en su religión. ¿Hasta ahí vamos bien? No sé qué están hablando. Bien. Yo cuando dice Ross, sí, bien, Chris, ya sigo. El tiempo del sueño. Dice, se concibe en un periodo de tiempo, ¿sí?, que existía antes de la creación. Esto está bueno, escuchen esta parte. Se llama el tiempo del sueño, ¿sí? Se concibe como un periodo de tiempo que existía antes de la creación de los seres humanos, ¿bien? También una especie de mundo paralelo que sigue existiendo, ¿sí?, en el que habitan los espíritus y los antepasados, ¿bien? Los chamanes viajan a este mundo en busca del conocimiento y del poder, ¿sí? Según los aborígenes, el tiempo de sueño comienza cuando las grandes y poderosas quisieron penetrar en el espacio infinito, ¿bien? Estos seres, cuyos poderes son ilimitados, son grandes antepasados de la humanidad y sus sueños eran formar un mundo tal como lo conocemos. En el periodo en que la Tierra estaba viniendo a ser, el primer hombre y la primera mujer caminaron sobre ella. El hombre dio forma a las rocas, a los ríos, a los desiertos, ¿sí?, y los bosques, mientras que la mujer soñó con las leyes rituales que gobiernan toda la vida. Dice, todas las tradiciones Hago un corte ahí porque Fuego pregunta si el chamanismo no hay costumbre que se entrelacen. Pues sí, hemos visto que hay muchas cosas que son iguales. Además, por ejemplo, a nivel antropológico, se dice que los chamanes de Siberia fueron los que llevaron la sabiduría y las enseñanzas a las Américas. Entonces les enseñaron y tiene mucho que ver con el chamanismo siberiano por eso, porque dicen que los de Siberia en la época estaba el estrecho de Bering, que estaba congelado y ahí podían pasar sin necesidad de barcos ni nada. Entonces dicen que los de Siberia pasaron por ahí, llegaron a las Américas. También se dice eso después de los vikingos y tal, que fueron a América así. Entonces sí que hay similitudes en las prácticas. De todas formas, aunque no sean pueblos que se hayan encontrado físicamente, hay como una enseñanza, la conciencia, ¿cómo se dice? No me acuerdo en español. La conciencia, una misma conciencia humana. En plan, hay gente que experimenta cosas, por ejemplo, en China iban a experimentar lo mismo en Brasil, por ejemplo.
Y cuando haces estos viajes es cuando encuentras la sabiduría única de y ahí pues como que se entrelazan. Ay, como ya me quedo sin habla. O sea, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Como sabiduría universal, digamos, a través de sus prácticas, encuentran como cosas similares, ¿no? Por lo que experimentan y tal. Además, si no se llegan a encontrar, claro. ¿Ha sido claro cómo me he explicado, no? Sí, te entendimos, te entendimos. Bueno, dice, todas las tradiciones chamánicas del continente se derivan de este extraordinario y hermoso mito de la creación que gobierna la forma y la estructura de las sociedades nativas, ¿sí? La relación con la tierra y todos los demás, desde las leyes del matrimonio hasta los rituales. Desde el tiempo del sueño se expresan con canciones, danzas, no solo con palabras. Las antiguas formas de estas disciplinas han permanecido intactas, ¿sí? Bueno, ahora vienen los hombres de alto grado, perdón. Los aborígenes, como los pueblos más primitivos que aún habitan la tierra, citando su ausencia de posesiones y su estilo nómade, que al tener un sentido de unidad con la tierra, ¿sí?, de compartir toda su comprensión cultural, están conectados con todo, la raza justificada del planeta. Los ritos y tradiciones de estos pueblos son muy complejas y muchos están velados por el secreto, ¿sí? Muchas de las prácticas de los chamanes aborígenes son paralelas o la de muchas otras culturas. Hubo un tiempo en el que el chamanismo fue un patrón universal de espiritualidad. Los chamanes aborígenes, conocidos como hombres de alto grado, no se someten a la iniciación en sí, ¿sí? De modo que la mayoría de las demás culturas se inician a medida que pasan el crecimiento, la pubertad, la madurez y la muerte. Cada uno de ellos es marcada con complejos ceremonias que revelan un conocimiento y sabiduría cada vez más profunda. Cada etapa significativa de la vida viene marcada por una serie de complejos rituales. Se prolongan durante años e inclusive danzas, canciones y las leyes del diario de vivir. ¿Sí? La transmisión de estos mitos e historias y el conocimiento son heredados, ¿sí?, a través de los símbolos. Dicen que en cada roca, río, colina o pedaño pueden ser leídos y tienen su historia para contar. Hola Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, eso sería lo que es los hombres de alto grado. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bueno, hemos hablado entonces de Norteamérica, de África, África Occidental, los Yoruba, los Orishá, ¿sí? Después también hablamos de los África Central y Occidental, ¿bien? El sur de África. Bueno, eso sería lo que yo he investigado, gracias a Chani. Me parece una información muy linda que podían investigar. Más que todo, a mí me gustaría que hicieran a alguien el blog de los Orishá. ¿Qué opinan ustedes? Sí, es bastante sol, es fuego. Sí, hemos visto un poco, pues hemos pasado por todos los continentes, hemos viajado mucho hoy. Si queréis, ya os había comentado de un libro que es muy bueno, que es de donde sacamos información, entre otros, y os lo aconsejo porque de verdad es muy bueno sobre chamanismo y habla de todos los países del mundo, de las cosas que hay en común, de los instrumentos, de las máscaras, de un montón de cosas, y os lo aconsejo. No es caro el libro, se llama La Biblia del Chamanismo y es de John Matthews.
¿vale? Y son 400 páginas y está muy chulo, la verdad. A mí me gusta mucho. Es sencillo, no viene con 1000 nombres complicados. Bueno, para Cristal, pero, pero no está en PDF. Yo solo lo encontré en inglés, en PDF, yo lo tengo en físico. Y la verdad que vale la pena tenerlo porque te explica un poco de todo y la historia de todos los países, cómo ha evolucionado el chamanismo y todo eso, y viene con muchos detalles. Así que si lo queréis, es fácil de encontrar. Ha sido uno de los más vendidos porque es de la serie La Biblia como hay la Biblia de los cristales, la Biblia de la Wicca, entonces de estas cosas. Y bueno, la cosa que os voy a proponer para la tarea de este mes es elegir un país y que investiguéis sobre el chamanismo y cómo ha influenciado el país, ¿vale? Entonces, hay muchos países por elegir de todos los continentes que hemos hablado, así que os animo a investigar un poco y hacer un blog sobre ello. Bueno, primero, si está en inglés el libro, no iría conmigo porque vos sabés que yo y inglés no nos llevamos de la misma mano. Eso ya lo sabes. Bueno,